Buenos días, para la clase del día de hoy vamos a ver la potenciación en números enteros. Para esta clase vamos a hacer como si estuviéramos en el aula, entonces vamos a copiar todo lo que se vea en el cuaderno, ¿listos? No sin antes copiar la fecha, hoy es 19 de marzo del 2020 y el propósito para esta clase es realizar operaciones de potenciación en números enteros, ¿listos? Recuerden que tenemos que copiar todo en el cuaderno, fecha, propósito y el tema a tratar. Entonces, el tema a tratar es potencia de números enteros. Voy explicando y si necesitan copiar, entonces van pausando el video. Tenemos que la potencia es una operación que permite simplificar la multiplicación siempre y cuando los factores sean iguales. Los elementos que construyen la potencia son, entonces, tenemos el primer elemento que es la base, ¿cierto? Que es el número entero que hemos visto siempre, incluido el signo en este caso. El exponente, que es el número que tiene, con el número con el cual se eleva, que está acompañando al 8, generalmente se ubica en la parte superior derecha. Y la potencia, que es el resultado del, que es básicamente el resultado de la potencia, perdón, la redundancia. Entonces, en la potencia de números enteros se multiplica la base tantas veces como indique el exponente. Entonces, en este caso, la base que tenemos es menos 8, ¿cierto? Como vimos en el ejemplo anterior. Menos 8, miren, ¿cierto? Y el exponente es 4. Aquí lo podemos ver, es 4, sí señor. Entonces, dice que en la potencia de números enteros se multiplica la base tantas veces como indique el exponente. ¿Qué quiere decir? Que hay que multiplicar el menos 8, perdón, 4 veces. Vamos a ver. Acá tenemos la base, como les había dicho, y el exponente, ¿cierto? Entonces tenemos que multiplicar la base por el número que esté en el exponente, o sea, 4 veces. Vamos a ver. Entonces lo tenemos que multiplicar una vez, como se ve acá, dos veces, tres veces, ¿cierto? Y cuatro veces. Vamos a ver. Primero efectuamos la operación de signos, ¿cierto? Recuerden que siempre tenemos que efectuar la operación de signos. Entonces voy a traer los signos aquí abajo y los signos se tienen que multiplicar, ¿cierto? Y vamos a efectuar la operación de signos como lo hacemos en la multiplicación de números enteros. Entonces yo voy a coger primero estos dos signos para multiplicar, ¿listos? Los voy a multiplicar y entonces, como sabemos, menos por menos nos da más, ¿verdad? Ahora voy a bajar este signo, el tercer signo lo voy a bajar y lo voy a multiplicar con el resultado de los primeros dos. Entonces, más por menos nos va a dar, según la ley de los signos en la multiplicación, nos va a dar menos, ¿verdad? Ya teniendo esta operación, bajo el último signo que es menos, ¿cierto? Y lo multiplico con ese resultado. Y menos por menos, ¿cuánto nos va a dar? Más, ¿verdad? Listo. Ya hice la operación de signos. Ahora voy a hacer la operación del número, ¿listos? Entonces, voy a tomar los números y voy a empezar a multiplicar. Olvidemos acá de los signos. Ya hicimos la operación de signos, entonces acá no tengamos en cuenta los signos, ¿listos? Entonces empezamos a multiplicar 8 por 8. Seleccionamos los primeros dos y 8 por 8 nos da 64, ¿verdad? Ahora vamos a bajar el 8, el tercer 8, ¿cierto? Porque ya multiplicamos los dos primeros 8, que el resultado nos dio 64. Ahora voy a bajar el tercer 8 a multiplicar. Y 64 por 8, si no lo pueden hacer mentalmente, entonces como siempre lo hacen a un lado o en una hojita de operaciones con lápiz, listos. 64 por 8 nos va a dar 512, ¿cierto? 512, ahora bajamos el último 8, que es el que nos hace falta operar, y hacemos la operación. 512 por 8 nos va a dar 4096, listos. Recuerden, si necesitan hacer multiplicaciones, las pueden hacer en una hoja de operaciones, no hay ningún problema, listos. Recuerden que es muy importante la multiplicación. Entonces, ya teniendo la operación de signos que nos dio positivo, ¿cierto? Como que lo vemos acá, y la operación del número, tenemos que el resultado es 4096, ¿cierto? Recuerden que cuando hay un más no lo colocamos. ¿Listos? Entonces el resultado es 4096. ¿Listos? Ahora tenemos que en la potencia de números se puede considerar tres casos. Recuerden que se tiene que copiar todo en el cuaderno. ¿Listos? El caso 1
es cuando la base es negativa y el exponente es par. En este caso, la potencia siempre da como resultado un número positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Si yo multiplico, voy a multiplicar mentalmente los signos, tenemos que menos por menos es más, ¿cierto? Ya multiplicamos 2. Ahora, más por menos nos da menos, ¿cierto? Vamos, tres operaciones, tres signos operando, ¿cierto? Y menos por menos nos da más, ¿verdad? Como en el ejemplo anterior que era un número par, siempre que haya un número par, mejor dicho, en el exponente, nos va a dar un número negativo, un número positivo, perdón. Entonces en el ejemplo, como vieron, siempre nos dio positivo y al multiplicar 3 veces 4, perdón, 4 veces 3 nos va a dar 81, ¿cierto? Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es cuando la base es negativa y el exponente es impar. Cuando la base es negativa quiere decir que el número está acompañado por un signo negativo, pero el exponente, perdón, la base es negativa y el exponente es impar, siempre nos va a dar un número positivo, al contrario de este caso, que en este caso la base es negativa, pero el exponente es par. Aquí nos va a dar positivo en cuando el exponente es par, es decir, 4, 2, 8 y demás. En este caso, cuando el exponente es impar, quiere decir 3, 6, 9 y demás, siempre el resultado nos va a dar negativo, como podemos ver. Nos dio menos 125. ¿Sí se dieron cuenta? Listos. Y el tercer caso, y el último, es cuando la base es positiva y el exponente es par o impar. Cuando la base es positiva, la base que en este caso es 7, y el exponente es par o impar, no importa si sea cualquier número, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, el número siempre nos va a dar negativo. ¿Listo? Es el resultado. Muchas gracias.